Estimados aprendices, muy buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el tema que traemos sobre conceptos básicos de redes y vamos a ver hoy y en dos videos creo. Vamos a ver dos conceptos básicos que son máscara de red, direcciones IP, etcétera. Entonces, porque pues solamente de la red no es solamente el hardware, ¿no? O sea, los switches, el router, no. También tenemos que conocer los conceptos básicos de esas redes, que es una máscara de red, entre otras cosas. Antes de darle a la máscara de red, estas máscaras de red, estimados aprendices, se trabaja en base a sistemas binarios hexadecimales. Entonces, antes de arrancar con esto, les voy a hacer una presentación muy breve sobre cómo se ven estos números binarios y hexadecimales para que quede totalmente claro. Bueno, entonces vamos a arrancar y recuerden, aprendices, quédense en casa, hay que acatar las indicaciones de las autoridades. Bueno, muy bien, entonces empecemos. Entonces, primero que todo, antes de arrancar esto, vamos a construir acá en la pizarra, les voy a enseñar a construir los primeros 16 números binarios y cómo se hace su equivalente hexadecimal. Entonces empecemos a construirlos. Entonces primero usted hace esto: 0, 0, 0, 0, ¿correcto? Luego acá 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, ¿correcto? Bueno, entonces acá están los 16 primeros. Luego el que sigue es el doble: 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. ¿Sí lo ven? Bueno, ¿sí ven? Luego el que sigue acá va a ser el doble, o sea, si este eran 2, el de acá va a ser 4. 0, 0, 0, 100, 4, 0. 1, 1, 1, 1. 0, 0, 0, 0. ¿Sí lo ven? Bueno, entonces, y el de acá va a ser el doble. O sea, si este fueron 4, este van a ser 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí lo ven? 8, ¿sí lo ven? Bueno, correcto, está ahí. Entonces miren, este va a ser el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, entonces ya 9, luego este A, B, C, D, E y F. Acá las letras, estimados aprendices, no son letras sino números, o sea que este es su equivalente hexadecimal. Entonces, por ejemplo, como pueden observar, el 8 sería 1, 0, 0, 0, ¿sí lo ven? El 5, 0, 1, 0, 1, la E, 1, 1, 1, 0, la F, 1, 1, 1, 1, el 3, 0, 0, 1, 1, el 9, 1, 0, 0, 1, ¿correcto? Entonces miren que esta sería la forma en que uno puede ir interpretando sistemas hexadecimales. Vuelvo y repito, acá las letras, estas no son letras sino números, ¿correcto? Por ejemplo, yo tengo, supongamos que me dicen que es este número 200, a ver, espérense, supongamos que me digan que yo tengo este número,
F A. Entonces la A ¿qué valor es? 1 0 1 0. La F 1 1 1 1. ¿Se lo ven? Esa es la forma en que uno va. Por ejemplo, supongamos que está en la D. Entonces miren el valor de la D. 1 1 0 1. El 3, por ejemplo, el 3. 0 0 1 1. Esta es la forma en que uno ve la equivalencia hexadecimal a binaria y viceversa. ¿Correcto? ¿Está ahí? Entonces, así es como se representan las direcciones o las máscaras de red. De esta manera, miren. ¿Correcto? ¿Está ahí, estimados aprendices? Entonces, también si nosotros supongamos que tenemos esto a 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Entonces uno coge de 4 en 4. Entonces, este sería el 3. Este sería el B. Este sería también otra vez el B. Y este sería el 3. Esta sería la forma en que se representarían hexadecimalmente esos valores. ¿Correcto? Entonces, esta es la forma como se representan las direcciones o máscaras de red. Bueno, estamos haciendo aquí una conversión rápida. Esto en realidad es convertir. Esto que hicimos acá es convertir de binario a hexadecimal. ¿Correcto? Entonces miren que en realidad no hemos hecho nada raro ahí. ¿Listo? Pero entonces esto, estimados aprendices, es una parte fundamental que se debe tener clara para poder entender lo de máscaras de red. ¿Listo? ¿Está ahí? Bueno, muy bien. Aquí vimos cómo convertir de binario a hexadecimal y viceversa, ¿no? Miren, por ejemplo, acá de hexadecimal pasamos a binario. Y en esta, de binario pasamos a hexadecimal. Mediante esta tabla que nosotros construimos. Observen que esta tabla, estimados aprendices, no hay que aprendérsela, miren. ¿Se acuerdan? Empezamos así, vea. 0, 1, 0, 1, ¿se acuerdan? Luego está acá el doble, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Luego la otra, el doble de la otra, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Luego la otra, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. ¿Correcto? ¿Está ahí? Esta es la forma. Bueno, entonces vamos a ver ahora entonces cómo pasar de decimal de hexadecimal a decimal. Miremoslo a ver. Bueno, entonces por ejemplo vamos a convertir de hexadecimal a decimal. Por ejemplo tenemos el número F. Para pasarlo a decimal multiplicamos cada uno de estos por potencias de 16, empezando por 16 a la 0. Y este de acá por 16 a la 1. ¿Sí ven? Si hubiera habido otro, entonces por 16 a la 2, por 16 a la 3, etcétera. Bueno, entonces resulta que este número que tenemos acá, pues cuando nosotros teníamos acá al final, ¿se acuerdan los números F, E? ¿Se acuerdan? En los binarios, ¿no? Sería el D, A, B, C, B. ¿Se acuerdan que estaban acá? Que yo les dije que esas letras no eran letras sino números. Bueno, pues en realidad este es el 10,
que acá estaba el 9, ¿se acuerdan? Este va a ser el 10, para conveniencia el 11, el 12, el 13, 14 y 15. Entonces, por ejemplo, observen, miren, acá 16 a la 0, cualquier número elevado a la potencia 0 es 1, o sea que 16 a la 0 va a ser 1 por f, pero f ¿cuánto vale? F vale 15, mírenlo aquí, 15. Entonces sería 15 por 1. 16 a la 1 es 16 por f, que vale 15, entonces 15 por 16. Entonces, ¿qué valor nos va a dar? 15 por 1, 15. Y 16 por 15, 240. Se suma y eso nos da 255. ¿Sí lo ven, estimados aprendices? Esa es la forma de hacer la conversión. Supongamos que vamos a hacer 13A. Mire, por 16 a la 0, por 16 a la 1 y por 16 a la 2. Entonces miramos aquí, 16 a la 0 da 1 por A, pero A ¿cuánto vale? A vale 10, entonces 10 por 1 daría 10. 16 por 3 serían 16 por 3, 48. Y 16 por 16 por 13, ¿cuánto nos da? 16 por 16 por 13, entonces ¿cuánto nos da? Bueno, entonces 16 a la 2 sería 16 por 16 por 1, eso nos da 256. Que sería 16 por 16 por 1. ¿Listo? Bueno, este 10 por 1, pues como vimos nos dio fue 10, ¿no? 10 por 1, pues nos dio fue 10. Entonces borrémoslo acá. Entonces hacemos la suma. Serían 6 y 8, 14, ¿no? 6 y 8 serían 14. Va una. 5 y 4, 9. 5 y 4, 9, 10, 11. Va otra. 314. Míralo. ¿Sí ven? Ahí estaría. Ya convertido a decimal. O sea que el 1, 3. El 1, 3A. El 1, 3A hexadecimal es equivalente al 314 decimal. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Listo? Bueno, esta es la forma de convertir de hexadecimal a decimal. Entonces vamos a ver ahora lo contrario. Lo contrario va a ser de decimal a hexadecimal. De decimal a hexadecimal. Entonces miremoslo a ver. Vuelvo y repito, esto es importante, estimados aprendices, para que ustedes puedan entender cuando se esté mirando lo de máscaras de red. Entonces, ¿de qué es que se está hablando? ¿Listo? Bueno, entonces lo contrario. Por ejemplo, yo tengo el 238. Para pasarlo de decimal a hexadecimal se hacen divisiones sucesivas entre 16. Entonces, mírala. 16 en 23 está una vez y sobran 7. ¿Sí lo ven? 16 en 23 está una vez y sobran 7. Bajamos el 8. 16 en 78, ¿cuántas veces está? Creo
que, a ver, dice 4 veces, ¿cierto? Sí. 6 por 4, 24, 28, 4, van 2, 4 por 1, 4, y 2, 6, a 7, 1. Entonces resulta que aquí ya este número 14 no se puede seguir dividiendo entre 16, entonces ahí para. Entonces se toma en este orden, así, en este orden, mire. Este 14, ¿quién es? Y este otro 14 que nos sobró aquí sería E. O sea que el 238 es el E hexadecimal. Esta es la forma, miren. Por ejemplo, 255. Vamos a pasarlo a hexadecimal. Dice en 25 está una vez y sobran 9, ¿cierto? Dice en 95 está así 5 veces. 6 por 5, 30, 35, 5. 6 por 5, 30, 35, 5, van 3. 5 por 1, 5 y 3, 8, van 9, 1. Observen ahí para, vea, porque ya este 15 no se puede seguir dividiendo. Entonces se toma ese 15 y este residuo en este orden. Entonces miren, ¿quién es este 15? F. Y este otro 15, F. Esa es la forma de pasar de decimal a hexadecimal. Bueno, muy bien. Entonces esto era lo que se tenía que tener en cuenta para poder entender, estimados aprendices, estas máscaras de red. ¿Listo? Entonces vamos a continuar. Entonces vamos a analizar qué es una máscara de red. ¿Listo? Bueno, entonces lo que tenemos aquí, vamos a ver entonces en lo que tenemos ya aquí, estimados aprendices. Observen, por ejemplo, en esta parte de acá dice 8 bits por 4 tetos. Pero nosotros sabemos que 4 tetos, la palabra octeto quiere decir 8, y si dice 4 octetos serían 4 bits, 4 tetos de 8 bits cada uno, o sea que estamos hablando de 32 bits, porque 8 por 4, 32. Observen que estos bits que están aquí, mírenlos, están separados por un punto. ¿Sí lo ven? Esos bits están separados por un punto. Entonces, observen acá, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Estarían separados por un punto. A ver, es que esto... Bueno, estarían separados por un punto. Entonces, por ejemplo, los 8 primeros, por eso quedarían 255. Luego del otro punto vienen los otros 8 unos, o los otros 8 bits, quedaría 255. Recuerden, estimados aprendices, lo que vimos ahora, que los 8 bits, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto es F y esto de acá es F, con lo que acabamos de ver, ¿se acuerdan? Y ustedes saben que FF, cuando lo pasamos a binario, a decimal, acuerden que nos dio 255, ¿se acuerdan? Por eso es que aquí tenemos el primero, que son estos, los primeros 8 bits, separados por un punto, mírenlo, los primeros 8 bits separados por un punto. Entonces, por eso es que acá le dice así, a punto, luego es lo mismo que este acá, a punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Miren de nuevo, vea, FF, ¿sí lo ven? Y FF, por eso es que sería 255.255. ¿Correcto hasta ahí? Eso es lo que se denomina la máscara de red. ¿Ok? Muy bien.
Esto es lo que estamos nosotros observando acá, donde dice 8 bits por 4 octetos queda 32 bits. ¿Correcto hasta ahí? Bueno, muy bien. Donde dice 8 bits por 3 octetos queda 24 bits. Lo que significa es que, a ver, efectivamente, cuando dice 8 bits por 3 octetos igual a 24 bits, entonces lo que le están diciendo es que hay 3 octetos en 1. Y el cuarto octeto va a ser 00. ¿Sí lo ven? Por eso es que aparece así, mire. Por eso es que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, punto. Entonces, este sería 255, que ya sabemos que es el equivalente a FF. ¿Sí lo ven? 255 y el otro son 8 ceros. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, punto 0. Por eso es que se representa así, 255 por 255.0. Entonces esto es lo que se dice: 3 octetos, ¿sí lo ven? 3 octetos, 20, serían 8 por 3, 24 bits, ¿sí lo ven? ¿Por qué? Ah, bueno, usted preguntará, bueno, ¿y qué pasó con estos? ¿Qué pasó con estos? No, ellos en realidad no es que se pierden, sino que en realidad siempre son máscaras de red, se representan por 4 octetos. Mírenlo, 1, 2, 3, 4 octetos. Pero entonces cuando ya están en 3 octetos, 24 bits, quiere decir que solamente va a colocar en 1 estos tres octetos. Los otros no están colocados, los van a dejar en 0. Si usted le dicen acá, por ejemplo, en esta, le dicen 8 bits, 2 octetos, 16 bits, pues quiere decir que solamente va a tener, va a tener 2 octetos con 1, 1, 1, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces vea, 255, 255. Entonces, y los demás van a ser 0, vea. 0. Entonces esto va a ser 0 y 0, miren. Entonces, miren que siguen estando los mismos 4 octetos. Pero cuando usted le dicen 2 octetos de 16 bits, le están diciendo es que los que están efectivos en 1 son los 2 primeros. Los demás están en 0. Eso es lo que quiere decir 2 octetos, 16 bits, que es lo que vemos acá en el ejemplo. Mírenlo. ¿Sí ven? Lo mismo el último, miren, 8 bits, 1 octeto. Quiere decir que solamente los primeros 8 son los que van a estar en 1. Entonces miren que esto que estamos viendo acá, estimados aprendices, es muy importante. O sea, entonces, las máscaras de red se trabajan es con ceros y unos exclusivamente. Y eso tiene un equivalente hexadecimal. Por ejemplo, los 8 unos representan FF. Y ese FF ya sabemos que es 255. Porque eso es lo que vimos ahora cuando se hacía la conversión de binario, de hexadecimal a binario, de binario a hexadecimal. Correcto hasta ahí. Y sabíamos también que ese FF representaba 255 en decimal.
Correcto, está ahí, estimado aprendiz. Entonces, esta es la forma en que nosotros vemos inicialmente estas máscaras de red. ¿Correcto? Entonces, se representan por octetos. Y esos octetos, bueno, entonces te preguntará, bueno, ¿y eso para qué? Porque con esto es que le vamos a dar direcciones a la red. O sea, las direcciones de red son hexadecimales, como se pueden ver aquí. ¿Listo? Y se utiliza un protocolo para eso. Por ahora estamos simplemente entendiendo cómo es que se ven los octetos. Luego, cuando ya entendamos, ya terminamos de entender eso, ahí sí miramos entonces cómo se establecen las direcciones de red. Bueno, muy bien. Vamos a continuar entonces. Bueno, entonces vamos a entender primero ya una vez que ya tenemos esto ya analizado, vamos a entender las tablas de máscaras de red. Por ejemplo, observen, miren. Observen que en esta parte que tenemos aquí, estimados aprendices, ¿sí lo ven? Mírenlo. Lo que yo les decía, este que está aquí representa el 255, que sería este, mírenlo. Luego viene el punto, luego viene el otro, que sería este equivalente de acá. Y así sucesivamente, hasta aquí. Observen que están aquí los 4 octetos. 1, 2, 3, 4 octetos. ¿Correcto? Por ejemplo, aquí, miren, se cambió en el último octeto un 0. Entonces, miren que nos dio 254. ¿Sí lo ven? Y, ¿por qué 254 en el último? Porque miremos estos últimos de acá, a ver. Entonces sería, vamos a mirarlo aquí. Entonces, si vamos a mirar esos últimos, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el 8, que fue el último, cambió. Bueno, esto se nombra siempre es así, ¿no? 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí están los 8 bits. Siempre se nombra desde el bit 0 hasta el bit 7. O sea que cuando nosotros hablamos de octetos hablamos de 8 bits, y cuando hablamos del bit 0 hablamos de este. Cuando hablamos del bit 3 hablamos de este. Cuando hablamos del bit 5 hablamos de este. El bit 4 hablamos de este, y así sucesivamente. Correcto, o sea, así es como se nombran los bits en un octeto. ¿Listo? ¿Está ahí? Bueno, muy bien. Entonces, teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el bit 0 que estaba acá. Entonces, este número en realidad, ¿qué es? Este número en realidad sería mirándolo en el binario que les expliqué al principio, y F, mírenlo, ¿sí ve? Entonces, miren, multipliquémoslo, acuérdense, por 16 a la 0, y este por 16 a la 1. Cualquier número elevado a la 0, excepto el 0, ¿no? Le va a dar 1. Entonces aquí sería 1 ¿por cuánto? Por E. Pero E, ¿cuánto vale? 14. Y este 16 a la 1, 16 por F. ¿Y F cuánto vale? 15. Entonces 1 por 15. ¿Sí lo ven? Perdón, 16, perdón, aquí. 16 por 15, perdón. Aquí. Entonces, 16 por 15, porque está en 16 a la 1, ¿no? Listo, 16 a la 1. Entonces, 1 por 14 le va a dar 14. Y 16 por 15 le va a dar 240. Y 240 más 14 da 4, 5 y 2. 254, que es lo que nosotros tenemos acá. Mírenlo, ¿sí lo ven? Que es este de acá, mírenlo. ¿Correcto? ¿Está ahí? Entonces miremos otro por acá. Por ejemplo, miremos este. Miren,
255. Acá están los 8 en 1, 255. 128. Mírenlo. ¿Y por qué ese valor? Porque mírenlo. 128. Miremoslo a ver. Entonces serían 1, 2. A ver. Borremos aquí. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6 y 8. Entonces mire, este va siendo el 0 y este va siendo el 8. Mirándolo en la tabla que construimos al principio. Vea. Por 16 a la 0 y este por 16 a la 1. 16 a la 0 es 0 por 0, 0. 16 a la 1, 16 por 8 nos va a dar, ¿cuánto nos da 16 por 8? Nos da 128. Y se suman, 128 más 0 pues da 128. ¿Sí lo ven? Que es el que tenemos acá, mírenlo, ¿verdad? ¿verdad? Observen que ya los otros 8 bits que están en 0 solamente se coloca un 0 y los otros 8 bits que están en 0 también se coloca un 0. ¿Listo? Esto que está aquí, el cedir y esto acá, esto lo vamos a ver en la próxima sesión, ¿no? Y el número de host también vamos a hacer en la próxima. Ahora lo que me interesa es que quede clara esta parte, miren, que esta parte aquí con los octetos quede claro. Y así sucesivamente, mire. Por ejemplo, este es típico, ahora 192.00, mírenlo. Este sería el 192. 0, este 0 acá serían los 8 bits de aquí que están en 0. Este otro serían los otros 8 bits que están en 0. Y este los otros 8 bits que están en 0. ¿Correcto hasta ahí? Bueno, muy bien, estimados aprendices. Entonces, ese era el objetivo de la clase de hoy, ¿no? Que usted pudiera identificar rápidamente cómo es que se relacionan estas máscaras de R con los bits y su conversión y su equivalente hexadecimal y decimal para poder entender esto que está aquí. ¿Correcto hasta ahí? Bueno, muy bien. Entonces, la próxima clase vamos a continuar, entonces ya vamos a establecer cómo se establecen los hosts, como la dirección de red, esa dirección de red vamos a darnos cuenta que es equivalente a poner un número ahí. Cuando uno da, por ejemplo, una dirección web, es equivalente a que coloquemos esta dirección. Lo vamos a ver en la próxima sesión. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ahí les va a quedar ya disponible la actividad es corta como siempre. Y bueno, estimados aprendices, espero pues que esta clase del día de hoy haya sido de su agrado. Recuerden, quédense en casa para que esta curva se aplane rápidamente, esta curva del coronavirus. Acaten las indicaciones de las autoridades. Quédate en casa. Estimados aprendices, que tengan muy buen resto de día.